¿Qué? Porque... No. Sí, aquí. Bueno. Me quedo acá. Te quedas aquí, vale. Sí, no voy a salir. Muy bien, vamos a empezar la charla Luisa sobre el cultivo de orquídeas de 8 géneros diferentes. Bueno, bienvenidas. Esto es cultivos donde yo he ido aprendiendo cómo cultivarlos mejor, cada género. Y bueno, son muchos años de cultivar. Espero que les sirvan. Y bueno, van a estar un poquito aburridos al principio, pero después un poquito más light. A ver, me voy a sentar así estoy mejor. Bueno, aquí lo que tenemos que saber es algo muy importante, es el ABC para un buen cultivo. Y bueno, debemos conocer qué es la transpiración de las plantas, qué es la cámara estomática, qué es el estoma, el ostiolo, el xilema, el floema y la humedad relativa. Esto parece complejo, pero si lo leemos y lo estudiamos, es fácil. Entonces, pero lo más importante de todos es la fotosíntesis y la respiración de las plantas. Vamos a ver la transpiración de las plantas. Es el proceso por el cual las plantas elevan el agua con los nutrientes desde el sustrato hasta las hojas. También es el proceso con el cual refrescan la superficie de sus hojas. Ocurre por diferencia de presión de vapor entre la atmósfera y la cámara estomática de la hoja, ubicada debajo del estoma, de manera muy simple y didáctica, y para que se entienda, si miramos por el ostiolo la abertura del estoma, veríamos una cavidad llamada cámara estomática, que vendría a ser como un tanque donde desembocan todas las xilemas que vienen desde las raíces. Las xilemas, como sabemos, traen la savia bruta, el agua con los nutrientes diluidos desde las raíces hasta el borde de la cámara estomática. Solamente el agua ingresa en forma de vapor a la cámara y los nutrientes se quedan afuera y permanecen en las hojas, donde luego se mezclan con los azúcares de la fotosíntesis para formar la savia elaborada, que viaja por los floemas hacia las diferentes partes de la planta y a las raíces. Las hojas son la despensa de la planta. Desde ellas se reparten, translocan los nutrientes y azúcares hacia diferentes partes. Pero, ¿cómo sube el agua desde la raíz hasta la hoja? Ese es el proceso, en ese proceso interviene la humedad relativa. La humedad en el aire es relativa. Para cada temperatura del aire puede haber una cantidad de moléculas de agua. La humedad en la cámara estomática es cercana al 100%, como la que tendría la atmósfera en un día lluvioso. Una reducción de agua contenida en la atmósfera crea un gradiente para que el agua se mueva de la cámara estomática a la atmósfera, siempre desde donde hay mayor humedad hacia donde hay menor humedad. Las hojas de las plantas son los órganos más espectaculares de la naturaleza vegetal. En ellas se llevan a cabo dos procesos extraordinarios: la fotosíntesis y la transpiración. Con la primera producen energía y con la segunda se nutren. Veamos primero tres estructuras importantes de las plantas comprometidas con estos dos procesos: las estomas, los floemas y las xilemas. Las estomas. Cada estoma son células guarda llamadas que rodean una abertura, llamado ostiolo. Las estomas están por miles, desde 2.000 hasta 25.000 por cada centímetro cuadrado, situado en la parte inferior de las hojas, a veces en los tallos también,
y en algunas plantas en las raíces, como la Phalaenopsis, los campylocentros y las bandas, entre otros. Las que tienen pocos de miles habitan ambientes muy luminosos y más áridos, y los que tienen muchos miles por centímetro cuadrado de hojas viven en ambientes muy húmedos y sombríos, donde las estomas se abren se abren muy poco, por falta de luz, y si se las expone a una iluminación muy alta, se deshidratan muy rápidamente. Son las plantas de interior. Sabemos que las plantas de interior no existen. Las tenemos en el interior porque se nos helarían o se nos quemarían por el sol, pero las plantas de interior no existen. Cuando esas dos células reciben una señal lumínica del sol, de un foco, de una linterna, de un fósforo, se pone en marcha el bombeo de agua en ellas y comienzan a hincharse. Y los bordes externos se arquean mucho más que los internos porque son menos rígidos y se forma una abertura que es el ostiolo. Entonces, vemos aquí el estoma abierta por presencia de la luz. La apertura de las estomas no ocurre por presencia, la apertura de las estomas ocurre por presencia de luz. La planta no decide hacerlo por cuenta propia. Si se ubica en un ambiente oscuro, comienzan a cerrarse y viceversa. Entender esa cuestión es muy importante. Cuando oscurece, ocurre todo lo contrario y se cierran. Vemos entonces que las estomas se abren por efecto de la luz y se cierran por la falta de ella. De día o cuando la planta está en un ambiente iluminado natural o artificialmente, las estomas se abren y por los ostiolos ingresa CO2, que es el dióxido de carbono, y sale O2, que es el oxígeno. La hoja usa el carbono del dióxido de carbono, la luz y un poquito de agua y fabrica hidratos de carbono, que es la glucosa, que es la energía para los procesos metabólicos. Razonando y redondando, para fabricar su propia energía deben abrirse las estomas de las hojas para que ingrese CO2, es decir, que tiene que estar en un lugar luminoso. A medida que lo ubicamos en lugares cada vez más sombríos, las estomas se van cerrando y cerrando hasta que quedan cerrados totalmente por falta de luz. Y no habrá fabricación de energía porque ingresa cada vez menos CO2. La planta se debilitará, no florecerá, no formará nuevas hojas y finalmente morirá. No tiene energía para sobrevivir. Vemos lo que es el floema. Son conductos que nacen de las hojas y terminan en las raíces. Su función es transportar la savia elaborada, es decir, la glucosa que fabricó la hoja. El transporte de la savia elaborada por el floema y la savia bruta por la xilema. El xilema son conductos que nacen en las raíces y transportan la savia bruta, es decir, el agua que chupan las raíces y que contiene diluidos los macronutrientes que se consumen en grandes cantidades, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes que se consumen en pequeñas cantidades, como el cobre, el hierro, el zinc, el cobalto, etc. Aquí vemos cómo es el xilema y el floema. Las plantas que transpiran de día son las de hojas finas. En las orquídeas serían las Miltonia, los Cymbidium, los Dendrobium, Oncidium, algunos Oncidium. Algunos ya no son plantas C3, sino que pasan a ser plantas CAM, pero eso es para otro momento. También los ceopétalos. Estas plantas se riegan y se fertilizan de día, cuando transpiran. Si tienen las orquídeas en una galería y dejan la luz encendida a la noche, seguirán transpirando porque las estomas no se pueden cerrar por efecto de la luz. Si las tiene en un ambiente cerrado durante el día, abran las ventanas para que ingrese CO2, que es el dióxido de carbono, para que pueda fabricar glucosa.
Siempre deben estar ubicadas en ambientes bien iluminados para que las estomas se puedan abrir bien y fabricar energía. De lo contrario, las plantas serán cada vez más debiluchas y deslucidas y no podrán florecer. Vemos el proceso de la fotosíntesis. Ocurre en la hoja y por medio del cual el dióxido de carbono que ingresó en el estoma más un poco de agua y luz es transformado en glucosa, la energía necesaria para todos los procesos metabólicos, y cuyo sobrante será almacenado en forma de almidón. La glucosa fluye dentro de los floemas hacia diferentes lugares de la planta, hacia las flores para calentar las estructuras que contienen aceites y emiten aromas para atraer polinizadores. El espatifilium calienta hasta los 18 grados centígrados el atmósfera del flor para que emita perfume, y esto es un gasto energético enorme. Las orquídeas, para ahorrar energía, solo calientan su osmóforo en las horas que su insecto u otro vector están en actividad. Por eso, algunas emiten aromas unas horas a la mañana y otras a la tarde o de noche. Vemos la respiración. Para almacenar el hidrato de carbono, deme un minutito, que la glucosa se la transforma en un polisacárido de reserva, el almidón. Cuando la planta necesita energía y no la puede fabricar porque es invierno y no tiene hojas, porque sufrió una poda, porque se viene la primavera y la necesita para la nueva brotación, etc., debe hacer uso de volver a transformar ese almidón en glucosa. Es decir, que tiene que hacer el proceso a la inversa. Y eso recibe el nombre de respiración. Esto de respiración es porque, bueno, lo pusieron respiración para no crear la confusión que tenemos los del habla castellana. Las plantas no respiran como nosotros. No tienen una respiración pulmonar y el oxígeno O2 no ingresa por la hoja, sino que ese elemento egresa de la hoja. El O2 ingresa a la planta por las raíces y la planta también lo obtiene por fotolisis del agua. Separa el O2 del H2O. Entonces, lo que nosotros leemos como respiración, para los americanos, es respiration. Aquí tengo que aclarar porque aquí lo aclaraba. Crea mucha confusión. Como el proceso de transformar el almidón de nuevo en glucosa consume O2 y libera CO2, no se le ocurrió mejor idea que denominar a este proceso respiration por la similitud con la respiración pulmonar que tenemos todos los del reino animal. Consumimos O2 y exhalamos CO2. En el idioma inglés tuvieron el cuidado de llamarlo respiration y no que sería respiración en ese idioma. Bueno, vamos ya, esto era un poquito que siempre lo leo, lo cuento, porque esto es muy importante. Como ustedes van a poder tener toda esta charla, es cuestión de que ustedes la sigan viendo para ver cómo es el proceso para un buen cultivo. Tenemos que saber cómo actuar con nuestras plantas. Bueno, y vamos al género Dendrobium phalaenopsis, que hay muchas personas que tiene, creo que Encarnación tiene varios. Sí, sí. Este es un género muy bonito y es muy florífero, pero tiene sus pequeños secretitos. Entonces, vamos a ver. Bueno, el Dendrobium phalaenopsis se le dice denfal. En lugar de decir Dendrobium phalaenopsis, decimos denfal y ya sabemos que es Dendrobium phalaenopsis. Es una planta de metabolismo CAM, facultativa, o sea, que requiere riego de tardecita a noche, de tarde-noche, tardecita-noche. Por supuesto, en invierno no nos vamos a salir a regar, o vamos a poner a regar a las 9 de la noche porque está de noche.
No, lo hacemos más temprano, pero ¿cuál es el tema? Que durante el día tiene las estomas cerradas. Si lo regamos, no absorbe el agua. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de regarlo de tardecita a noche. ¿Por qué? Porque durante la noche abre sus estomas y transpira, absorbe agua por las raíces, que es necesaria para esta planta. Si la regamos de día, no está cubriendo sus necesidades como corresponde. Entonces, porque estas son plantas epífitas. Esta dendrobium se puede plantar en los troncos de los árboles siempre que el árbol la proteja de la luz solar directa. Además de los árboles, también se pueden plantar en macetas de arcilla y de plástico. Solo evite plantarlas en el suelo, ya que son orquídeas terrestres, pero probablemente no se adapten muy bien. ¿Y qué vemos con el metabolismo CAM? ¿Qué significa? Mejor transpiración es de noche. Tiene de 3 a 10 veces menor que las plantas C3. Menor absorción de nutrientes. Crecimiento lento. No necesita un crecimiento rápido, sino lento. Mayor eficiencia en el uso de agua. Utilizan de 50 a 100 miligramos de agua por cada gramo de CO2 fijado. Las C3, fíjense en la diferencia, utilizan entre 400 y 500 gramos. Su cultivo, plantación sobre troncos, árboles, cortezas, planchas de corcho, macetas. Y más rápido, macetas con agujeros, crece en ambientes áridos. El sustrato. Es lo que yo pongo, pero acá doy otras posibilidades. La corteza de pino compostada, fibra de coco, carbón, cáscara de coco, arcilla expandida. Esto es lo que se puede usar para este género. Yo cultivo solamente con corteza de pino y estiércol de caballo. ¿no? Eso es mi modo de cultivar orquídeas, pero tengo que poner otras cosas que le favorecen. Pero no usar esfagno. En esta planta el esfagno es mala palabra. ¿ya? Porque si llueve, está afuera. Y llueve, retiene demasiada agua. Porque si se reseca, se dificulta absorber agua de nuevo. Entonces, esta es una de las orquídeas que el esfagno no le favorece para nada. El sustrato, bueno, aquí hablo. Cultivar con partículas grandes y medianas, las dos. Libres de polvo que faciliten el drenaje, la ventilación en las raíces y a su vez la retención de agua, de humedad. Riegos en época de crecimiento siempre de tardecita, plantas CAM. No regar todos los días, 1 o 2 veces por semana. No debe permanecer húmedo todo el tiempo. Dejar que se seque el sustrato entre riegos. Luminosidad. En su entorno natural, la luz es mucho más intensa en invierno que en verano. Durante la estación invernal, deben recibir mayor radiación que en verano. Para tener una buena floración, en invierno deben recibir sol. El trasplante. Hacerlo siempre cuando finalizó la floración. Nunca menos de 3 pseudobulbos. El nuevo crecimiento aún no posee raíces mayores de 2 a 3 centímetros. Riegos en inviernos, no regar. Hasta que el nuevo brote tenga entre 5 a 8 centímetros. Una vez que tiene ya el nuevo brote esos centímetros de raíz, ahí se comienzan a regar.
Yo la que tengo no la rego, menos una que sí que estoy regando, pero porque está florecida. Y tira una vara y saca otra. Hay que tener en cuenta que está haciendo bien, es de calor, claramente. Entonces, hay que darle temperaturas buenas para mantenerlo en activo todo el año. Claro. Entonces, ahí donde viene el tema que ves por dentro de que son de frío, de fresco o de seco en invierno. Sí. Esta planta tiene que tener calor. Y el que la tenga tiene que hacer lo posible para darle temperaturas de vegetación que se mueva. Si lo paras es cuando hay un problema. Claro, por eso digo que yo la tengo aquí. ¿Qué pasa? Voy a ponerlo más aquí para que se vea. Voy a poner más aquí el texto. Aquí, por aquí. Aquí se ve mejor. No. De todas maneras, a los títulos de Tesoruga. Lo que tiene es que una planta que vegeta todo el año tiene que tener una temperatura para vegetar. Si no, cuando se va a parar, se va a pudrir. Sí. Después me dijeron que la parada de regar en invierno, pero yo Sí, que no. hablo de tiempo como la voy a quitar con el agua. No se puede cuidar como una rodilla, por ejemplo. Claro. Nada que ver, sí. No tiene nada que ver. Nada que ver. Bien. A veces puede ser un palo seco. Te digo yo que Seguimos. los palos y Seguimos. Bueno, la fertilización de liberación lenta. No fertilizar foliar. Inducción floral. Factores ambientales de inducción. Fotoperíodo y frío. Días cortos más una temperatura entre 13 a 18 grados centígrados de noche. La floración. Primavera a verano. Falta de floración es por falta de radiación o menor de 10.000 lux. Retarda el inicio de la floración y genera plantas con menos flores. Punto crítico de cultivo. Si recibe menos de 10.000 lux de iluminación, no hay buen crecimiento ni floración. Lo ideal serían 30.000 lux. Utiliza reservas hídricas y nutricionales del pseudobulbo como mecanismo de sobrevivencia. Ambiente de crecimiento. Balance positivo, fotosíntesis más respiración. Debe ser mayor la producción de azúcares, fotosíntesis de día, que el consumo de azúcares, respiración. Crecimiento. La mayor producción de brotes ocurre en condición de mayor luminosidad. El mayor crecimiento se da con la utilización de un sustrato con menor capacidad de retención de agua. Esto es muy importante. fibra de coco nada. No. Floración. La luz solar máxima, incluso con una ligera quemadura de la hoja, garantizará la floración. No cortar pseudobulbos viejos. Vuelven a florecer en la punta de los mismos. Mucha gente los corta. No, hay que dejarlos. Bueno, aquí está un poquito potenciado el color, pero bueno, porque no tuvimos que subir. Pues eso lo estoy buscando y yo no lo encuentro en ningún lado. ¿Eh? Yo tengo. Todas las plantas que yo pongo son mías. Bueno, algunas no son más mías tampoco. Esa es tuya esta. ¿Eh? Esta es tuya. Esta foto. Es que son todas. Lo que yo no subo fotos de lo que yo no he cultivado, no. Todo es mío. Bueno, y ahora vamos al género Celogene cristata. Esta orquídea es procedente del Himalaya, Borneo, India e incluso las islas Filipinas. Es amante de ambientes templados e incluso fríos. Puede soportar hasta los 0 grados en invierno. Requiere sitios bien iluminados, pero lo más importante para ellas es la humedad. Se pueden pulverizar sus hojas, pero nunca sus brotes jóvenes ni flor. Recordar que es una orquídea que requiere mucha agua.
Aquí vemos un tipo de celogyne. Esto es cortito porque si no se va a hacer muy largo. Género Zygopétalo. Este género requiere de una muy buena iluminación. Este me encanta. Es precioso. Este yo lo tuve y lo estaba buscando aquí, no lo Yo he conseguido varios. Este ya, Varios. este libro lo tuve en Buenos Aires, por ahí. Sí. Muy azul. Sí. Bueno, al igual que todas las orquídeas, el Zygopétalum se adapta muy bien en sitios, se adapta muy bien en sitios con buena ventilación. No se debe colocar en sitios cerrados, ya que pueden ocasionar pérdida prematura de sus hojas. Una vez adulta la planta presenta tolerancias a las temperaturas extremas. Se cultiva bien en ambientes entre un 50 y un 70% de humedad en el aire. El exceso de humedad ambiental puede causar manchas en las hojas, por lo que se recomienda disponer de una muy buena ventilación y o aireación en épocas de invierno. Yo los cultivo afuera. Yo también. Esta además es un perfume, Sí. dos flores te perfuman Sí, la casa entera. sí, precioso. Perdona, ¿lo cultivas fuera? ¿Quiere decir que lo tienes en la terraza? Lo tengo en la terraza con una pequeña, un pequeño techito que no tiene más de 40 centímetros. Para, en para esa... depende de la luz, simplemente, pero entonces, y el nivel de humedad, ¿cómo lo consigues fuera? Ay, porque hay tantas plantas que se lo aportan ellas. Pero aparte yo también le estoy cuidado en los meses de calor, darle. Regar todos los días, es para Sí. Requiere mucho. Porque las tienes rodeadas, tienes el grupo entero y entre ellas se dan la... Ahí está. Es que es la mejor manera de conseguir el lugar, ¿eh? Bueno, soy yo, ¿no? Yo digo tu terraza, puedes poner cantidad de plantas. Yo pongo más plantas y ya no puedo salir. Claro, pero yo tengo mucho colgado en las paredes. Tú tampoco puedes en las paredes. Tengo el aire acondicionado y el invernadero. Bueno, yo ya estoy necesitando, no sé, el piso de al lado. Ah, sí, eso te iba a decir, la terraza de al lado. Bueno. Entonces, el riego debe ser proporcionado entre 2 y 3 veces a la semana en verano. Yo le doy un poquito más porque acá hace más calor. Espaciándose en invierno. Regarla en caso de ser necesario. Si vemos que no ha consumido el líquido, no sigamos echándole, paramos. No sumergir la planta, nunca, jamás. Sumergir, que se... Manguera. Le echas agua en el sustrato. Sí. Y no tienes ni plato ni nada. No. Plato en mi casa no existe. ¿En ninguna planta? En ninguna. Ellos tienen que tener aire continuo, tiene que pasar es más, algunas estructuras de hierro que tienen una bandejita abajo se la he hecho sacar a mi marido, porque ese agua no puede quedar ahí. Ellas tienen que recibir el aire, la ventilación, es lo que les hace la sanidad, se la debemos a eso, a que no tenga siempre las raíces encharcadas. Es lo mismo que si nosotros estamos todo el día con los pies adentro de agua, ¿cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar bien? No. Bueno, las plantas sufren exactamente igual. Entonces, tú cuando vas a volver a regar, lo que haces es que si metes el dedo bien y si ves que está bien. Ahí está. Sí. Tienes que meter bien. Sí, es que yo riego con manguera, porque si no me vuelvo, tengo que ir con un regador o con algo, no sé, una que mis brazos no me lo permiten. Pero yo me doy cuenta enseguida cuando está seca, sin tocarla. ¿Y el agua? ¿Es ¿El agua de red? Sí. ¿El agua del grifo? Sí, para todas. Están adaptadas, ya hace 4 años están adaptadas. Sí. No se te fueron mucho. Lo único es... No se te fueron mucho. Nada, pero claro, yo no uso químicos, esa es la diferencia. Yo lo único que utilizo químicos son en las bandas
y el Phalaenopsis, que preparo con agua o comprada, hago los bidones, preparo y fertilizo raíces de las bandas y la Phalaenopsis con agua que no sea de acá, de Valencia, ¿tá? Por la cal. Pero después el riego es toda con agua de red. Entonces el riego de las bandas también es con cal. Es que sí, porque Sí, yo agarro las riego. mangueras, sí, Sí, con la pero manguera. no pongo el fertilizante, porque es ahí donde se prende de la cal, ¿eh? Y ahí es donde después el sustrato se empieza a poner raro. Entonces, en el caso de las macetas. A mí la verdad que me están dando muy buenas floraciones. Y los Paphiopedilum con el agua de Valencia le encanta. Le encanta. Así que estoy teniendo... Yo esta vez no toco ese tema del Paphiopedilum porque ya lo di, pero es que es maravilloso cómo se cultivan acá y los tengo, hasta los de calor los tengo en intemperie. Sí. Y la verdad que no se me ha helado nada y buenas floraciones. Sí, no, yo. Sí. Bueno, seguimos después. Espera, que habla Amalia, que está junto. Sí, de mucha luz y mucha ventilación. Es que todas las plantas requieren de viento, de circulación de aire. Están mis Cymbidium, que es los que tengo sobre las barandas de los balcones, y están espectaculares. Claro, sí, vemos las hojas, están un poquito amarillentas, un poquito rotas, pero en cuanto a floración es algo impresionante. Los que tengo más al reparo, que no le da tanto aire, me han dado pocas varas, no tienen la misma fuerza. Entonces, las plantas, las orquídeas tienen una buena ventilación, salvo una Phalaenopsis, por supuesto. Una Phalaenopsis, una banda, yo las bandas ahora en casa, adentro. Pero empieza el tiempo lindo y ahí las cuelgo entre medio de los otros. Y quieren aire, Las orquídeas todas quieren aire. Sí, sanas, no tengo nada, ningún bichito, nada. Yo no sé lo que es ponerle productos químicos, para nada. Bueno, entonces, regarla en caso de ser necesario, no sumergir la planta, esto ya lo había leído. Y bueno, y el sustrato, yo siempre les voy a decir cómo es mi sustrato, pero no quiere decir que ustedes, bueno, van a tener que ir a buscar estiércol, a pesar de que yo ahora traje unos kilos para regalar, el que quiere, pero no es fácil conseguirlos, ese es el tema. Entonces, en el caso de mío, son todos los sustratos parecidos. Corteza de pino, carbón, a este le pongo carbón, no a todos. Y estiércol de caballo bien seco. El estiércol debe ser sin cama de caballo, y no se recomienda el uso de tierra. En realidad, la tierra solamente para los pastios, un poco de tierra, y la corteza. Y le pongo este estiércol y le pongo también las cascaritas de huevo bien molidas, bien pisaditas. Lo único que yo planto en tierra de orquídeas son los phaius. Los phaius le encanta la tierra, pues son terrestres. Los phaius. Phaius. El Taqueriae. Viene una vara así grande, con flores como rojas, de colores. Sí, yo tengo blancas, tengo rosadas, tengo sí, hermosas. Eso es lo único que tengo, y también las vetlillas. Las vetlillas las tengo en tierra. Sí. También son terrestres. Bueno. ¿Lo plantas en tierra? Sí, una tierra buena, con estiércol de caballo. Siempre. No, yo uso una tierra buena, de estas que compramos, una universal, una cosa que sea buena, y que yo siempre levanto la bolsa. Si la bolsa es pesada, no me gusta la tierra. Si la bolsa es que la puedo levantar, es buena. Hay que mirar eso, porque a veces viene muy pesada. La buena es la que no pesa. La que no pesa. Ahí está. Pesa, por supuesto, pesa. Pero no, hay algunas que no las puedes levantar. Bueno, esa no te sirve. Hay que buscar
Siempre que el peso te diga, ah, esta es una Pues yo no tierra compro nunca de suelta. esa porque digo, yo sola no puedo con una eso, Ya, digo, y ya cojo dijera. siempre que pesa menos, pero Pues por esa si es la no buena. pese, pues Ya, no puedo esa es la llevarla, buena. pero no sabía que era la mejor. Bueno, y acá en este tema del psicopétalo no se recomienda el uso de tierra. Puede fertilizarse con fertilizantes foliares. Yo en realidad que uso muy poco fertilizante, pero bueno. Acá, esto tan divino. Bueno, vamos al género Brasia. Las brasias son llamadas orquídeas araña debido a los largos y afilados pétalos de las flores, que parecen patas de araña. Los colores de las flores son variables, aunque tendencialmente son sobre el verde y sobre el amarillo inestablemente jaspeado, según la especie y de la variedad. Son orquídeas que gustan del aire, mucho más que otras. Por tanto, asegúrense siempre una buena ventilación. Aún en invierno se deben regar para que sus pseudobulbos no se arruguen, pues estos se deshidratan fácilmente. Las brasias, como son plantas originarias de zonas tropicales, tienen necesidad de mucha luz. Sol por la mañana temprano, pero no durante las horas más calientes del día. Mirar el color de las hojas, si son de color verde oscuro, dar más iluminación. Lo ideal es que sean de un color verde amarillento, se riegan cuando el sustrato está casi seco. Las plantas que requieren un entorno, son plantas que requieren un entorno húmedo. No rociar las flores con el agua, estas se mancharían o se ponen feas, ¿no? No sirve. Es una orquídea sensible a fertilizaciones excesivas. Hay que saber que el trasplante de una brasia se realiza cuando es necesario, ya que esto hará que no florezca por 1 o 2 años. Si estamos cambiándolo, sabemos que por 2 años, entre 1 y 2 años, no vamos a tener flores. Es una característica de este género. Bueno, el sustrato que yo utilizo, bueno, es corteza de pino tamaño pequeño, carbón vegetal y estiércol de caballo bien seco. Cada vez estoy usando menos carbón vegetal. Cada vez pongo menos y me está gustando más. Porque el carbón vegetal es un fungicida y le da también espacios y volúmenes. Pero le estoy poniendo más, o sea, menos cosas y están mejores las plantas. Estoy cambiando sustrato. El que tiene, en algunos se los dejo porque están bien, pero lo que veo que tiene carbón vegetal y no está bien la planta, lo cambio. Y en 4 o 5 meses ves una diferencia. ¿Y no utilizas algo más drenante, tipo aguilita, perlita? Nada. Yo qué sé. Es el sustrato que uso. Corteza, nada. En absoluto. ¿Y el esfagno lo utilizas? No tengo esfagno en mis plantas. Sin embargo, Ángel todo lo pone con el Claro, Si tiene también una porque planta claro, todo depende también de la persona que tiene que regar y que estar más pendiente. Y el Si tú sitio pones y el sitio esfagno, donde las van a tienes, estar más húmedas, no vas a tener que regarlas tan seguido, pero como yo prefiero regarlas porque de esa manera también voy limpiando el sustrato, tal vez por eso no se me adhiere la cal del agua, porque yo es como que voy continuamente dándole la hidratación. Es lo más no es lo natural, mismo, claro, es lo más natural. Como no es dicen lo ellas. mismo que no puede regar, que le puede poner esfagno y se alivia muchísimo el trabajo. Pero tú no tienes planta montada. No. No tengo plantas, nunca me atraparon esto. No, he tenido un par y nunca me han dado lo que... ¿Por qué? Porque no le ponía por ese motivo y no me funciona. He tenido cosas montadas y les he sacado y las he puesto en maceta y están divinas. Pero porque yo tengo esa tendencia, ¿no? Cada uno. Ahí está. Bueno, ya lo dije.
Pero como curiosidad, las brasias, la polinización de las brasias las hace una avispa creyendo que es un insecto y va a picarlas, a matarlas para Sí, porque es una meter su araña. prole ahí y con eso se lleva el polinizador. Claro, porque las avispas esas pican las arañas y le inyectan el huevo, ¿no? Claro, claro, sí. Increíble. Sí, Yo tengo es que, 5 clases es, que de es, esa es maravillosa la naturaleza. Esa, Por favor, es no sabía eso de la brasia. Que lleva la maravilloso. avispa a Sí, picar. sí, 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 sí. Bueno, el género Protechea, Protechea, antes era Enciclia radiata. ¿Ah? Bueno, el origen, una especie epífita que se encuentra en México, Guatemala, Belice y El Salvador, que crece en climas cálidos a fríos en elevaciones de 750 a 2100 metros en los bosques de pino. Este es un ejemplar con una excelente floración, muy perfumada todo el día y se potencia aún más en la tardecita noche. Como dato, todas las encíclicas tienen perfume, pero la radiata es de un perfume exquisito. Yo la tengo y es algo maravilloso. Y su floración es bastante interesante, así que es un lindo genio para conseguirlo. Yo hace rato que lo vengo buscando porque quería tener más para poner en diferentes lados y me está costando. No es fácil de conseguir. Hay muchas protechea con cíclica, pero no esta. Esta no está difícil. No es. Esta crecían cerca de mi pueblo y las vacas se las comían. Ay. A veces conseguía tirar en el Algunas de suelo. las orquídeas que aquí son jóvenes, en otros países son malas hierbas. ¿No? Sí, eso, Sí, esta sí, salía sí. por montones en mi pueblo. Bueno, vemos el género de Ayara. Sí, espérame que, ¿cómo? La Protechea radiata quiere mucho sol, porque yo la tengo lo más fuerte de alta de invernadero con mucha luz. ¿Y cómo te florece? Es que ahora me he mudado y ha sufrido un cambio. Ah, Va bien. este está expuesto con el sol de la mañana. ¿Ah? Después de un rato se le va, pero tiene que tener buena luminosidad. Pero más que, o sea, esta es una orquídea que le encanta que la estés regando continuamente. No le pongas fertilizantes porque no le termina de convencer. Sí. Agua y... ¿Tú no tienes posibilidad de conseguir estiércol? Bueno, lo que te comenté que estaba mezclado con gallinacia. Ah, me acuerdo. Que te dije que hicieras un purín. Y más rebajado. Con ese purín lo vas regando y verás cómo te da floración. Yo lo tengo en una maceta de Nutella, con un contexto. Ajá. Lo tengo ya muy años. Ah, qué bueno. Pero bueno, aprovecha a hacerle eso, porque no le vienen muy bien los químicos, pero sí hacerle un purín con... la gallina, el estiércol de gallina es muy fuerte, entonces si se lo ponemos a las plantas no les va a favorecer, les va a quemar las raíces, pero sí podemos regar, hacer un purín y regar con ese agua rebajada. Hacemos el purín y agregamos en el momento de regar agua sin el estiércol. ¿Tá? Entonces, cuando hacemos con el estiércol, claro, sacas el agua. claro. Haces un purín, pones en un bidón grande el agua con estiércol de gallina o el de caballo. El de vaca no se los aconsejo por el olor, porque después en el ambiente hay olor. Es demasiado fuerte, es preferible hacer el purín de gallina y el de caballo. ¿Ah? Y con eso vas regando, no todos los riegos, una vez por semana, regas con el agua, con exacto. Una pregunta, ¿el estiércol de caballo es el comercial que venden? No. Porque estás diciendo, no debe tener la paja esa que le echa para el estiércol.
Cuando dices lo de la cama, No, lo que pasa es que mucha gente dice, sí, yo puedo conseguirte estiércol y después viene con cama. La cama es cuando están en los establos, los caballos, le ponen o viruta de madera o en el caso, como ser tanto en Argentina o en Uruguay, le colocan cáscara de arroz, ¿no? Y entonces los caballos se acuestan ahí, pero hacen sus necesidades ahí también. Entonces cuando levantan, corren todos, sacan todo, y va a mezclar la orina, la caca y todo. Y no es bueno. Sí, lo podemos usar en el jardín para las rosales, para todo lo que sea plantas de afuera, pero no las orquídeas. No les gustan, no lo metabolizan bien. ¿Ah? Entonces, porque la orina es muy fuerte. Entonces, nosotros conseguimos, gracias a Lourdes, una bolsa, que ahora acá tengo para repartir. Hay poco, pero vamos a tratar de seguir consiguiendo. Este vino un poquito húmedo, o sea, no es el seco seco que a mí me gusta, pero yo aún así también lo uso, porque cuando preparamos el sustrato y regamos, ya estamos mojándolo, ¿eh? Pero bueno, yo no lo pongo a secar. Por supuesto que el que hace en el momento no, eso no lo vas a poder poner. El tema es conseguirlo, que no es fácil. No, la próxima vez le diré, dame el del más seco y ya está, porque lo que... Ahí está, ahí está. El que se vende, que se dice que yo he comprado en Verdecora, o en otro dice estiércol de caballo, y tiene tierra, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. El estiércol tiene que ser livianito, tienes que levantar y es una bolsa liviana, entonces sabes que no tiene tierra, pero si pesa es porque tiene tierra. Bueno, en el género Beallara es un híbrido intergenérico entre los géneros Brasia, Cocleoda, Miltonia y Odontoglossum. Miren todos los híbridos que tiene, una hibridación terrible, pero es una hermosa plantita con mucha floración, a mí me encanta. Se desarrolla bien con la temperatura de un poco fresca. Prefiere una buena iluminación sin sol directo. Riegos moderados, hay que dejar secar un poco el compost entre los riegos. Las raíces requieren tener un compost liviano para que el drenaje del agua sea perfecto. Yo por eso no le pongo nada, o sea, a mí me gusta que el agua entre y salga, que no retenga nada. Esa es la manera de cultivar las orquídeas. Esa es la manera que no se enferma. Entonces, quiero algo que no me frene el agua. Disminuir los riegos cuando los pseudobulbos están maduros. Sustrato de corteza de pino con granulometría de fina a media, carbón y estiércol de caballo bien seco. El estiércol que sea sin cama de caballo, como siempre lo pongo. Vamos al género Brasávola nodosa. Tiene nectarios adheridos a los ovarios, con los cuales las flores despiden un aroma muy fragante, generalmente de noche, y este es un mecanismo típico de plantas polinizadas por mariposas nocturnas, pero también son visitadas por colibríes. Florece en primavera-verano, los miembros de esta especie en cultivo son resistentes a las sequías, se puede situar en placas o troncos, por lo que sus raíces pueden recibir corrientes de aire y aguantan humedad y sequía. La floración dura 3 semanas. El género Brasávola aprecia la luz solar, pero se debe evitar exponerla al sol directo. Una diferencia de 5 grados centígrados entre el día y la noche favorece a la floración. Le gusta recibir agua vaporizada. Esta sí le encanta que la mojen aun cuando tenga sus flores. ¿Esta la tiene? Esta la tenía. Ah, La tenía. Yo no tengo nada en tronquito. No. Cuando yo me vine yo tenía 800 orquídeas en Uruguay. Cuando yo me tuve que venir a vivir a España, no me pude traer pero ni un rizoma, nada. Vendí todo. Pues hasta actualmente hay gente que me ha comprado las plantas, que me manda fotos, me dice, mira qué linda. Y hace poco me la subieron, esta está divina. Así que es como si yo la siguiera cultivando. Sí. Bueno, y
Este es precioso, este es una miltácea, esta es bellísima, si esta la consiguen, es una de las plantas más reproducidas y premiadas, porque la verdad que premian la AOS, lo premia siempre que esto exponen alguna de estas, son premiadas. Bueno, este híbrido se registró por primera vez en el año 1961 y desde entonces se ha usado muchísimas veces como padre. Es fácil su cultivo, creciendo en las condiciones intermedias a cálidas en una casa. Es una orquídea, bueno, premiada por la ANA. Sí, es muy bueno. Bueno, y vamos a ver un poquito qué son las plantas CAM, ¿no? Entonces, las plantas CAM son denominadas así porque abren los estomas en la oscuridad. Y todo el proceso de intercambio gaseoso ocurre de noche. Estas plantas ingresan el CO2, dióxido de carbono, por las otras presos son más gruesas y al amanecer poseen un cierto sabor ácido. Cuando finaliza la noche se cierran las estomas y con presencia de luz realizan la fotosíntesis. ¿Cuál es la ventaja comparativa? Durante la noche la humedad siempre aumenta y la transmisión o pérdida de agua será menor. Y por otro lado, la concentración del CO2 en el ambiente también es mayor por la falta de consumo de las plantas que lo hacen de día, y eso favorece la carboxilación. De manera que el tratamiento que se les debe dar a las CAM y C3 es diferente. Las CAM abren sus estomas durante la noche y la absorción del agua desde el sustrato se da en ese momento. De modo que se deben cuidar que durante ese periodo tengan suficiente agua en el sustrato. Bueno, esto es plantas CAM. Es muy importante saberlo. Todas las plantas CAM son las que tienen hojas gruesas. ¿Cómo identificamos si nuestra orquídea es una planta CAM? Es por el grosor de sus hojas. En el caso de los cactus y de las suculentas, son plantas CAM. Sin embargo, se las riegan de día. Estamos regando mal nuestras plantas, porque cuando necesita el agua a la noche, al día siguiente, cuando va a hacer la fotosíntesis, no la ha absorbido, porque no tenía agua. Ya estaba pasada. Regamos a la mañana, de la mañana a la tardecita noche, ese agua se escurrió. Entonces no tenemos suficiente líquido en nuestras plantas. Por eso es bueno saberlo, identificar nuestras plantas, si son CAM o no, es potenciar el cultivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo ya lo mío está pronto. Sí, tardecita noche. De invierno no te vas a poner a regar, que eso va a ser a la noche, pero lo más tardecito posible. ¿Ah? Los patios, A ver, utilizas macetas de plástico, supongo, ¿no? O sí, de barro, todas, de no, plástico. Y les haces agujeros de drenaje auxiliares. le hago sí, sí le hago. Sí, para que tenga más elevación. Sí, sí. Y otra pregunta, has dicho que cultivas las pandas dentro de tu casa. Sí. ¿Y cómo consigues mantener en invierno? Luego las sacas. Pero ahora, ¿cómo las consigues mantener? O sea, las raíces para que no se te arruguen y Bueno, para que no te sequen. todas las tardecitas noche saco las bandas y las riego, las que tienen las raíces muy largas, que las plantas son muy grandes, las riego con la manguera, las cuelgo y las riego, les doy bastante, luego utilizo vaporizar con el que tiene ya el químico y las dejo que caiga para no llevarme el agua adentro, ¿no? Las dejo que se escurran un poco y las vuelvo a colgar. Yo las tengo sobre unos ventanales colgados de las cortinas. ¿Y el químico cuando lo utilizas? Una vez a la semana, pero nada más que así, un pufú nada más, muy poco. Sí, sí, muy poco. Sí. Entonces las riegas todos los días. De ahora en invierno, día por medio. De verano es
de mañana y de tarde. Sí, porque a la mañana las veo mal y a la tarde les doy para que tengan el agua que necesitan. Sí. Yo tengo una duda sobre la brasabuela, y es que a mí yo he comprado ya 3 brasabuelas y todas me mueren exactamente igual. Es decir, yo veo la planta sana y de repente empiezo a perder las hojas por la base, como si se rompiera, se cae la hoja. Sí. Como una manchita amarilla en la base, pero la hoja está verde, está bien, la planta estaba bien, pero empiezan a caerse las hojas. La riego mucho, la riego poco. Puede ser. Por la ventilación. Puede ser la ubicación en la que lo tienes. Tendrías que ver de ponerla, o está rodeada de plantas, porque ella requiere mucha humedad. ¿Está rodeada de plantas? Sí. ¿Cómo la riegas? ¿Y cómo? Yo la riego normalmente, antes la regaba casi todas por abajo, pero ahora la riego, pero prácticamente el riego por abajo la ha abandonado. Pero tiene maceta. Claro. Está en maceta. Claro. Mira, yo trataría de cambiarla de lugar. A veces es o que tiene poca luz o algo que no le está haciendo bien, porque no es fácil de que haga eso. Sí, es que es lo que ha dicho Marta, que le gusta, todavía la sequía, yo creo que incluso le gusta bajo mi criterio. Porque he visto aquí en la gente que les ha cultivado y lo ponían brutales también. Lo que he comentado en la los extremos le gustan, no pasa que le da mucho, lo raro es que se gusta. Es que a mí no se me ocurre, que se caen las hojas. Se caen las hojas, falta de algún falto de estiércol. Bueno, una preguntita más que me había Lola, a ver, vamos a las preguntas y respuestas, a ver. ¿Los patios cuándo los riegas? Una pregunta. ¿Por la mañana o por la tarde? El patio no es CAM, no es CAM. Estaba la duda porque es bastante gruesa sus hojas, pero no es CAM. Los patios no son CAM, puedes regarlo a la mañana. Sí. Sí, a ver, ¿alguna preguntita más? Bueno, yo acá tengo... ¿Podemos cortar así, prendemos la luz? Tengo estiércol de caballo, ¿quién va a querer? No va a haber para todo el mundo.